Siempre lo negamos, lo fingimos o lo enmascaramos. Intentamos ignorarlo, pero la verdad persiste. Somos criaturas débiles e inadecuadas. La gente nos intimida, la crítica nos afecta demasiado, la enfermedad nos asusta bastante y la muerte nos persigue. Somos un saco de huesos lleno de debilidades, demasiadas para contarlas. Estos somos nosotros. En una frase, Job, en el libro de Job, capítulo 14, verso 1, él dice: qué frágil es el ser humano. Y creo que tú y yo lo podemos comprobar por muchas razones, por diferentes momentos. Y yo creo que por semana tenemos un momento de gran debilidad. Yo quisiera hablarte acerca de eso, de ese afán de la debilidad personal. El afán de la debilidad personal. Ahora, si somos tan débiles y constantemente tenemos estas luchas, estas cargas, o nos encontramos en situaciones que no podemos enfrentar del todo, que no podemos nosotros controlar, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para enfrentar eso que nos ocurre cada vez que nosotros tenemos algo que nos rebasa? ¿Cómo le hacemos? Bueno, te invito para que juntos vayamos al Salmo 46. Vamos a estar viendo algunas cosas, algunos principios en el Salmo 46. Así que toma tu Biblia, por favor, y acompáñame a esta lectura de la palabra de Dios. El Salmo 46 tiene como por título Dios nuestro amparo y fortaleza. Y la indicación del Salmo dice así: para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré, compuesto para Alamot, cántico. Verso 1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Vengan, contemplen las obras del Señor, que ha hecho asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los confines de la tierra. Quiebra el arco, parte la lanza y quema los carros en el fuego. Probablemente, aparte del verso 1, este es el más conocido del Salmo 46. Verso 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Ahora, en estas lecturas también es importante notar algo importante que vamos a ver más adelante. Hay unas indicaciones que valen la pena que nosotros tengamos en mente. Y es que en 3 ocasiones se menciona una breve indicación musical y es la palabra Selah. Vamos a verla más adelante, pero tenla presente. Esta indicación musical aparece al final del verso 3. Aparece también al final del verso 7 y también al final del verso 11. Ahora, este salmo que acabamos de leer, el Salmo 46, trae esperanza a aquellos que estamos luchando con el afán de la debilidad personal. ¿Y quiénes somos ellos? Bueno, somos todos, porque todos tenemos luchas que no podemos ganar. Todos nos encontramos con un Goliat de cuando en cuando que nos rebasa, que es más grande que nosotros, que tiene todo para destruirnos. Sin embargo,
¿Qué hace del Salmo 46 que acabamos de leer algo tan especial para obtener la victoria sobre la debilidad personal? Pero vamos a ver algunas cosas de este salmo porque en una lectura amplia podemos entender el mensaje de que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Pero hay ciertos detalles que quiero resaltar en esta reflexión, en este mensaje, para llamar tu atención y ayudarte a entender cómo Dios quiere fortalecernos en medio de la debilidad personal. Para comenzar, el título o la indicación principal de este canto, de este salmo, dice que era para Alamot. Era para Alamot. Esta palabra se deriva del sustantivo hebreo alma, un término que significa doncella o mujer joven. Alamot se deriva de ahí, de esta palabra que significa doncella o mujer joven. Pero hay algo interesante con esto, por lo que sabemos, en la época de los salmos no había coros de mujeres. No había coros de mujeres. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere esto? Cuando vamos al único otro lugar en la Biblia que se habla acerca de Alamot, es decir, en Primera de Crónicas, capítulo 15, verso 20, ahí nos encontramos con una referencia a los instrumentos, no a personas, a los instrumentos. Entonces pareciera que este salmo debiera ser acompañado con sonidos muy agudos. Lo más probable es que sea esta una indicación de música, una referencia al tono en el que este salmo debiera ser acompañado, pero aún más importante, escuchado y de esta manera experimentado. Ahora, ¿por qué esto es importante? Bueno, porque la agudeza de los sonidos musicales, sin duda alguna, tenía la intención de generar un ambiente dramático en la audiencia, sacudiendo sus emociones una y otra vez. Eso es algo importante. Si tú eres músico, bueno, de hecho, si no eres músico también lo vas a entender. Hay ciertas canciones que la música en sí misma nos prepara para cierta cosa o nos predispone para escuchar cierto mensaje. La música simplemente es una parte fundamental de los salmos. Nosotros los leemos y por supuesto algunos los cantamos en la actualidad, pero los cantamos más con nuestra música occidental y actual. Ellos las cantaban con este tipo de indicaciones porque tenían un propósito de presentar a las personas a través de la música cierta atmósfera y querían llegar a dominar también las emociones, a motivarlas, a sacudirlas. El Salmo 46 es dramático porque se trata de algo muy interesante. La gran inestabilidad en las cosas que consideramos debieran ser las más estables en nuestra vida. Y esas son la naturaleza y las naciones. El Salmo 46 tiene este tipo de música aguda, este tipo de música que es muy dramática, porque el tema que trata es esto, muy dramático. La inestabilidad de las cosas que tú y yo y todas las personas consideramos más estables, ¿verdad? Normalmente así. La naturaleza y las naciones. Todos nosotros vivimos en la creación de Dios, dirigida por algunas criaturas de Dios. Hay algunas personas que están a cargo de los países, de las ciudades, de los estados, etc. Y todos estamos confinados en este planeta Tierra. Todo lo que nosotros tenemos se encuentra bajo lo que nosotros vivimos en este mundo. Todo lo que nosotros poseemos y todo lo que nosotros hacemos se confina a este pequeño planeta. No hay otra forma de vida para nosotros. Así que cuando alguna de estas cosas, ya sea la naturaleza o las naciones, pierden su estabilidad, lo mismo ocurre con nosotros. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Entonces, según el salmista, ¿cómo podemos encontrar estabilidad cuando lo que consideramos más estable se vuelve inestable? ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar esto cuando cosas tan grandes, cosas tan fuertes como la naturaleza misma y las naciones pierden su estabilidad o pierden ese control que nosotros creíamos que tenían o poseían?
¿Qué hacemos nosotros? Como te indiqué al principio de este mensaje, hay 3 ocasiones en que se nos presenta este término musical que aparece en tu Biblia y es la palabra Selah. Aparece una vez más verso 3, verso 7 y verso 11. Y esta palabra es una notación musical que indica, escucha bien, una pausa o una reflexión personal. Es probable que la música continuara sonando por un corto periodo de tiempo, y así la audiencia podía meditar en lo que habían cantado antes de que los músicos continuaran entonando la canción. Esta indicación, esta palabrita que aparece en tu Biblia, tiene ese propósito de ser un espacio de música, un espacio de tiempo musical entre una estrofa y otra, para que puedas considerar lo que acabas de cantar y así prepararte para lo que viene a continuación. Así que esta palabra Selah juega un papel fundamental en los salmos y por supuesto en nuestra vida, ¿verdad? Porque necesitamos hacer este tipo de pausas. No solo cuando estudiamos la palabra de Dios o cuando escuchamos ciertas canciones, sino en los momentos en los que nosotros nos encontramos completamente debilitados o imposibilitados de hacer algo o de enfrentar una situación. Ahora, el salmista quería que estos intervalos de tiempo entre estrofa y estrofa sirvieran para reflexionar inmediatamente sobre lo que se acababa de declarar acerca de Dios. Esta es la única manera posible en que se podría encontrar estabilidad en medio de la inestabilidad, abordándola inmediatamente con nuestro inmutable Dios. Nuestro Dios no cambia. Cuando la vida es inestable, necesitamos recordar que nuestro Dios es inmutable, Él no cambia. Actualmente estamos llevando una serie de mensajes en el libro de Malaquías. Esta es una breve pausa, por así decirlo, es un breve Selah que estamos haciendo en nuestra serie. Y lo quise hacer por este punto muy en particular. En Malaquías capítulo 3, verso 6, el Señor menciona la inmutabilidad de sí mismo. Él hace referencia a que debido a que Él no cambia, Él sigue amando y comprometiéndose con el pueblo de Israel. Y esto mismo debe de darnos esperanza a nosotros, porque si Él no cambia, si Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos, las promesas, su poder es el mismo para nosotros hoy. Cuando la vida es inestable, necesitamos recordar que Dios es inmutable. Hay un pasaje, una vez más en el libro de Job, en el capítulo 5, verso 7, que nos señala a nosotros que el sufrir es inevitable, pero lo hace de una manera tan preciosa que quiero que lo leas junto conmigo en Job capítulo 5, verso 7. Su verdad es sencilla, pero dice así: el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Una vez más, el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia arriba. Esa palabra como es una comparación. Es una comparación entre una cosa y la otra. Cuando hay fuego, ¿qué pasa? Surgen las chispas. Eso es algo inevitable. Ese es el punto de comparación entre el hombre que nace y también las chispas y el fuego. Es inevitable. El punto aquí es inevitable experimentar alguna tribulación en algún momento de nuestra vida. Sin embargo, no todas son iguales. Algunas inclusive son tan terribles que el solo hecho de considerar la posibilidad de que ocurrieran, de que tuvieran lugar, son suficientes para aterrorizarnos. Hay cosas tan terribles que solo el hecho de pensarlas nos causan temor y tal vez nos roban el sueño, tal vez nos quitan el hambre, nos causan ansiedad, angustia. En el texto, una vez más, en el Salmo 46, nosotros encontramos lo siguiente.
El verso 1 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esta palabra tribulaciones nota muy bien su significado, porque es un verbo hebreo que significa estar restringido, atado. Y con esto el salmista estaba señalando hacia cierto tipo de tribulación muy en particular. Y son aquellas situaciones en que somos completamente impotentes e indefensos para enfrentarlas. Es muy suave, como decimos nosotros, cuando los problemas los podemos enfrentar con nuestros recursos, ¿verdad? Con nuestro dinero, con nuestras fuerzas, con nuestras influencias, con nuestras relaciones, con las cosas que tenemos a nuestra disposición cuando nosotros queremos. Pero cuando un problema nos rebasa, eso no es nada suave o no es nada cómodo para nosotros, pues nos demuestra una vez más que dependemos por completo de nuestro Dios. Ahora, para muestra de este tipo de tribulaciones, consideremos el que pienso es el mejor ejemplo que el salmista escoge para ilustrar este tipo de tribulaciones. Dice así el pasaje, verso 3. Aunque los montes se deslicen, juntamente con el verso 2, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Todo esto es una imagen completa de una situación terrible que podría ocurrir aquí. En el pensamiento o la literatura de los judíos, de los hebreos, no había nada más inamovible que una montaña. Era la referencia de que algo no se mueve, de que algo no se sacude, de que algo no cambia, de que algo siempre va a estar así. Y en esta ocasión se habla de que esta montaña se deslice al fondo del mar. Y el océano, una vez más en el pensamiento de los judíos, tiene que ver con esta idea de algo que era un misterio impenetrable. Y con frecuencia era utilizado como una metáfora de la oscuridad y de la muerte. Así que para una persona el hecho de que una montaña cayera al mar indicaba el fin del mundo. O en nuestras propias palabras podríamos decir la peor situación o circunstancia posible. Cuando ocurra lo peor, cuando lo más seguro de todo se caiga, el salmista nos hace ver y nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pase lo que pase, Él sigue siendo el mismo. Todo puede cambiar, todo puede caer, todo puede derrumbarse, pero no nuestro Dios. Ahora, esto es muy importante que lo entendamos por lo que sigue a continuación. En el verso 4 leemos lo siguiente, junto con el verso 5. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Ahora, esta ciudad de Dios sabemos nosotros que es Jerusalén. Y Jerusalén tenía muchas características que eran buenas, tenía muchos recursos a su favor de protección. En este caso se nos habla de uno muy en particular, dice que hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Las personas, los reyes, habían encontrado la forma, se las habían arreglado para traer agua a Jerusalén. A pesar de que estaba sentada en un monte bastante alto, ellos lograron hacer esto. ¿Y por qué fue así? Bueno, para cuidarse o prevenirse de los periodos de guerra, de los que habla a continuación el Salmo. Para cuando llegaran esos momentos, ellos pudieran seguir teniendo ese suministro de agua. Ahora bien, lo interesante es que el salmista dice, mi confianza no está en esos recursos. Mi confianza no está en el ingenio de aquellos hombres que hicieron algo increíble, que era traer agua a este monte de Jerusalén. Mi confianza está en que Dios está en medio de ellas. Dios está en medio de ella. La lección de este verso es que ante este tipo de situaciones que nos restringen e inhabilitan, lo que debemos hacer es prepararnos anticipadamente para experimentarlas.
y responder apropiadamente cuando éstas llegan a ocurrir. Tú y yo tenemos que hacer todo lo que nos corresponde en medio de las circunstancias difíciles. Durante este tiempo de la pandemia, que todavía sigue siendo el tema de lo que hablamos constantemente cuando visitamos una persona o cuando nos encontramos con alguien o cuando iniciamos una conversación casual, ¿verdad? Durante este tiempo consolidé para mi vida una convicción, un principio que quiero compartirte, y es el siguiente. Nuestra responsabilidad es ser sabios y el rol de Dios es el ser soberano. Tú y yo no podemos ser soberanos, controlar todas las cosas, pero somos sabios, tenemos que cumplir con nuestro rol. Nuestro rol es ser sabios, el de Dios es ser soberano. Tenemos que cuidar mucho esta línea, esta distinción, porque cuando no lo hacemos así, comenzamos a confiar una vez más en lo que dice el Salmo aquí, en los ríos cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Vamos a enfocarnos en lo que tenemos, sea poco, sea mucho, y buscar descansar en eso, buscar reposar en esas cosas y no en Dios principalmente. Hay un peligro de que hagamos nuestro Dios los recursos que tenemos en medio de las tribulaciones, en lugar de confiar en nuestro Dios, el único y santo y verdadero, en medio de ellas. Ahora, el resto de la composición, de los versos del 6 en adelante, esto es algo relativamente sencillo de comprender. Simplemente quisiera que nos detuviéramos en la declaración más malentendida de este salmo. Se nos habla de una situación bélica en el resto del salmo, de una situación de guerra. Pero hay una frase muy corta, realmente son 2 palabras que se han malentendido mucho en este salmo y que cuando las comprendemos bien vamos a poder entender mejor lo que nos enseña Dios aquí. La frase se encuentra una vez más en el verso 10. Dice así: estén quietos, estén quietos. Y la mayoría de las personas lee este versículo utilizando un tono suave, como si fuera una invitación serena a disfrutar la comunión con Dios. Pero en realidad es una reprensión de parte de Dios. Estén quietos es un mandato, es una orden de parte de Dios. Es deténganse, paren por completo. Eso es lo que Dios está diciendo aquí. En el contexto, aunque Él está enojado con las naciones que están peleando contra su pueblo, esas personas que quieren hacer guerra contra Israel, también está igualmente enojado con la violencia de su pueblo, que ha preferido volverse a las armas en vez de tener que confiar plenamente en Dios. Hay una sugerencia sutil de que estos intentos agresivos por defenderse solos están empeorando las cosas en lugar de mejorarlas. ¿Sabes que tus intentos de autoprotección te causan más daño que bien? Cuando tú y yo tratamos de luchar estas batallas en nuestras propias fuerzas, nosotros somos los que salimos perdiendo. Porque ya que nos rebasan, nos van a destruir. Por eso Dios a su pueblo y a nosotros nos dice: estén quietos, detente. Nosotros tenemos una expresión en español, ¿verdad? Dar patadas de ahogado. Es decir, nuestro último recurso, la desesperación, tratar de hacer algo con lo poco que nos queda de fuerzas, de energías. Y Dios dice: detente, párate. No trates de hacer las cosas que no te corresponden a ti. Busca hacer lo que a ti te confiere. El salmista no se apoyaba en su propia fuerza de voluntad, más bien había tomado la resolución de rechazar el temor y las circunstancias abrumadoras gracias a la presencia de Dios. Ninguna situación podía hacerle daño cuando la comparaba con el cuidado soberano del Señor Dios Todopoderoso. Que nuestra preparación para estas circunstancias y que nuestra preparación en medio de estas circunstancias nunca supla, nunca sustituya
a la presencia de Dios. Eso es lo más importante que nosotros tenemos. Y es de lo que nos habla el salmista aquí una vez más. La razón por la que esta persona, en particular el salmista, no tenía miedo, no era porque él era muy fuerte o porque tenía un plan muy grande, sino porque tenía la presencia de Dios y él estaba seguro de eso. Él estaba completamente seguro de eso. Eso es lo que nosotros encontramos en este salmo. Y permíteme hacerte las siguientes preguntas a modo de aplicación. ¿De qué maneras sencillas pero efectivas puedes hacer Selah, esta pausa para reflexionar todos los días? ¿Has pensado en cuánto perdemos por andar siempre en movimiento? ¿Cuánto ganaríamos si nos detenemos por un rato? ¿Hay algún momento en tu día en el que puedas pensar, estar quieto y esperar en Dios? Recuerda que no hay una reunión más importante que esta. Y recuerda que no hay una reacción más importante en medio de las circunstancias que nos rebasan que dejarlo realmente en manos del Señor. Nosotros entendemos, por supuesto, que el Señor siempre está involucrado en nuestra vida. Pero el punto principal de este mensaje es el siguiente. El Señor nos recuerda, hay un área en la que tú eres responsable, pero hay un área que te va a rebasar y esa tienes que confiármela a mí. Y la razón por la que normalmente nosotros no le confiamos a Dios esas áreas de nuestra vida, esas circunstancias o situaciones, tiene que ver porque nosotros no creemos en Él. Porque nosotros no creemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Y escucha bien, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y quiero concluir con esto. Normalmente no creemos que Dios llega pronto en medio de las dificultades. En medio de la tormenta se nos hace eterno el auxilio de Dios, el apoyo de Dios. Pero el pasaje nos dice eso y no es ninguna mentira, es una verdad en tu situación y en la mía. Llega pronto. ¿Y sabes por qué llega pronto? Porque Él siempre está al pendiente de nuestras vidas y porque Él realmente sabe lo que estamos sufriendo. Cuando oramos, dice el Señor, yo ya sé lo que tú vas a decir. Así que te animo para que, si estás luchando con este afán de la debilidad personal, como todos lo hacemos en nuestra vida, puedas descansar en esto que Dios nos dice. Que hagamos esas pausas necesarias para reflexionar en quién es Dios, en lo que Él va a hacer, y que estemos quietos cuando tengamos que estarlo. Hay que actuar cuando nos corresponde, pero cuando nos rebasa la situación, cuando es más grande que nosotros, cuando es una tribulación, algo que nos restringe, nos tiene atados, estemos quietos y confiemos que Él es el Señor. Gracias te damos, Padre, porque normalmente tenemos esta tendencia a intentar controlar todas las cosas. Por un lado, por supuesto, está el extremo de aquellos que no hacen absolutamente nada cuando la situación viene, cuando los problemas surgen. Algunos huyen, otros los ignoran, otros hacen como si no estuvieran ahí. Y otros, Señor, tratan de llevarlo con sus propias fuerzas. Pero con este salmo tú nos recuerdas que hay situaciones que van a venir a nuestra vida que son más fuertes que nosotros y está bien. Porque tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que esa promesa, Señor, nos dé paz y nos dé la tranquilidad para enfrentar cualquier circunstancia. Y que nos permita, Señor, una y otra vez hacer Selah constantemente, de tal manera que reflexionemos realmente, Señor, lo que creemos acerca de ti. Y como lo dijo el Señor también Martín Lutero, aquel reformador, inspirado en el Salmo 46, tú eres nuestro castillo fuerte. Eres nuestra defensa, nuestro escudo. En Jesús. Amén.